Buenos días, damas y caballeros. Las emociones son un tema de gran importancia personal para todos. Todos queremos comprender nuestras vidas emocionales y aprender a movilizar nuestras emociones para que nos ayuden en lugar de impedirnos. El tema de las emociones es de importancia intelectual, así como de importancia personal en la enseñanza del objetivismo en el Centro de Posgrado Objetivista. A lo largo de los años, gradualmente me impresionó bastante cómo la comprensión de las emociones de Ayn Rand era necesaria para comprender muchos problemas filosóficos. Mire cada rama de la filosofía para ver el papel de la teoría de las emociones para esa rama. Vamos en orden. En metafísica, una comprensión adecuada de las emociones es necesaria para tener la premisa del universo benevolente y evitar la dicotomía mente-cuerpo. Solo voy a enumerar estas áreas de impacto de la teoría de las emociones en lugar de explicar cada una de ellas. En epistemología, la comprensión de las emociones es esencial para el tema de la razón versus el misticismo. En ética, la visión de las emociones es crucial. En primer lugar, está la cuestión de si el hombre tiene un código automático de valores, si tiene instintos o impulsos. Luego, por supuesto, está todo el tema de la acción racional versus las emociones de adoración a la natación versus el emocionalismo. La falacia del hedonismo es básicamente una cuestión de qué son las emociones y el significado del impulso de aprobación de la segunda mano también es una cuestión de qué son las emociones. ¿De dónde vienen en política? Me ha impresionado cómo la teoría objetivista de las emociones es necesaria para comprender cómo el hombre se relaciona con el hombre en la sociedad. Que no haya conflictos de intereses entre los hombres racionales es algo que no se podría entender o apreciar si se mantiene la perspectiva política tradicional basada en la idea de que los hombres solo tienen estos impulsos en competencia. Al igual que Hobbes y todos los teóricos ingleses, desde Hobbes hasta los Rawls estadounidenses, todos dan por sentado que el gobierno es la institución cuyo trabajo es arbitrar entre los deseos en conflicto tomados como primarios. Y, por supuesto, en estética, la última rama de la filosofía, la teoría objetivista de las emociones hace posible una nueva teoría del romanticismo, una nueva comprensión del romanticismo. Que el romanticismo no es solo la escuela emocional del arte, porque las emociones en sí mismas tienen que ser analizadas y entendidas, y provienen de algo más profundo. Por lo tanto, es posible una comprensión más profunda del romanticismo. Comprender de dónde provienen las emociones y, por supuesto, la respuesta de uno al arte como tal. De cualquier escuela, naturalismo, romanticismo, clasicismo. La respuesta al arte como tal es la provincia del sentido de la vida, que es una emoción metafísica. Entonces, obviamente, en el arte, especialmente, necesitamos entender qué son las emociones. Una idea equivocada de lo que son las emociones arruinará toda tu filosofía y tu vida. La comprensión correcta de las emociones le permitirá integrar toda su filosofía y vivir feliz y con éxito. Ahora el objetivo es que la comprensión de las emociones está lejos de ser primaria. La naturaleza de las emociones, se podría decir, es un tema central que impregna todas las ramas de la filosofía, pero no es un tema fundamental. Presupone mucho.
Las emociones son una acción de la conciencia, por lo que ya tenemos que presuponer que sabemos lo que es la conciencia. Especialmente que la conciencia es conciencia de la realidad y que la conciencia es el medio básico de supervivencia para los organismos sensibles. Y dado que el tema son las emociones para el hombre, debemos entender la naturaleza del hombre. Debemos entender que el hombre es un ser racional. Esa es la razón y por qué. La razón es la herramienta básica de supervivencia del hombre y que su funcionamiento es volitivo. Así que tomo eso como el supuesto contexto aquí. De lo contrario, no podría empezar a debatir una moción. Entonces, nuestra primera gran parte en estas dos conferencias es, ¿qué son las emociones? En realidad, solo hay dos preguntas que abordé, ¿qué son las emociones? ¿Qué debemos hacer con ellos? Y lo que son las emociones va a ser el tema de toda la primera conferencia. Pensé que lo mejor que se puede hacer aquí es proceder inductivamente. Entonces, ¿qué significa eso? La inducción es la cruzada en la que el objetivismo ha estado durante los últimos 10 años, defendiendo la inducción sobre la deducción racionalista. ¿Qué significa proceder inductivamente con respecto a las emociones? Es decir, comencemos con algunos ejemplos. Eso es lo primero que significa. Significa más que eso. Pero significa que lo primero que hacemos es, ¿cuáles son algunas emociones? Así que preguntémosles. De acuerdo, amor, ira, miedo, alegría, tristeza. Es muy sencillo, ¿no? Bien, ahora preguntémonos, ¿cuáles son sus parientes más cercanos? ¿Cuáles son algunas cosas que no son emociones, pero que son el fenómeno no emocional más cercano que podemos encontrar en el universo? ¿Cuáles son las cosas de las que se distinguen las emociones? No es obvio, no. El pariente más cercano a las emociones son las sensaciones corporales. Sentimientos como el placer corporal y el dolor. El placer de degustar un helado no es una emoción, sino un sentimiento. El dolor de golpearse el dedo del pie no es una emoción, sino un sentimiento. Estos sentimientos son experimentados por los animales. Son demasiado primitivos para ser clasificados con miedo, alegría, tristeza, etc. Un adulto humano, para ser claros, normalmente experimenta una sensación de placer o dolor como parte de un campo emocional general, pero estoy hablando de la sensación corporal aparte del resto. Entonces, por ejemplo, cuando prueba un helado, también puede estar experimentando al mismo tiempo, además del placer del sabor, emociones de gratitud por la anfitriona que lo sirvió o preocupación por el aumento de peso por comer demasiado. Pero esas son superposiciones emocionales. Solo estoy tratando de aislar la sensación corporal del placer en el sabor de ese helado como tal, o de golpearte la lengua. Los placeres y dolores físicos no son los únicos sentimientos que son parientes cercanos de la emoción. Durante mucho tiempo supuse que lo eran, pero luego se me ocurrió, ¿y el hambre? El hambre no es una emoción. O lo contrario del hambre, una sensación de saciedad. He tenido suficiente, estoy lleno, no quiero más. Querer es una emoción, pero solo sentir cosas no es una emoción. Es un sentimiento, es una sensación corporal, náuseas. O justo lo contrario de las náuseas, simplemente sentirse en forma. Una sensación corporal, no una emoción. Los sentimientos corporales, como el dolor o el hambre, comparten con las emociones una cierta cualidad que nos hace verlas como estrechamente relacionadas con las emociones. Los sentimientos y las emociones tienen un irreductible
Ahora, no puedo reducirlo, pero voy a tratar de comunicarlo a una cualidad positiva o negativa irreducible. Dolor, la sensación corporal se experimenta como negativa, mala, indeseable, algo que hay que evitar, una falta de valoración. Miedo, una emoción, no un sentimiento. Una emoción también es negativa de esa manera. En contraste, el placer corporal o la emoción de la alegría se experimenta como un bien positivo deseable, un valor, algo para disfrutar. Entonces, ¿cuál es el término para la categoría general de estados que incluyen sentimientos y emociones? No hay un término simple. Los psicólogos las han llamado respuestas afectivas. Respuestas afectivas AFECTIVE. Es un término incómodo, pero no conozco uno mejor, así que ese es el que voy a adoptar. Tanto los sentimientos corporales como el hambre o el dolor y las emociones son respuestas afectivas. Ese es el género, la categoría más amplia. Ahora bien, la cualidad afectiva, positiva o negativa, es un fenómeno irreducible. Al describirlo ahora, no lo he reducido. Te acabo de dar ejemplos o sinónimos o consecuencias. No veo cómo puede llegar por debajo de la complacencia del placer o la alegría de la alegría. Para explicarlos en términos más básicos, la sensación de ello. Es más bien que ciertos estados de conciencia solo tienen la actitud a favor o en contra. Esa es la forma en que se experimentan. Y eso es lo que se supone que captura el término afecto. Me pregunto si alguna vez viste esa gran caricatura de Peanuts en la que Charlie Brown se resiste a ir al médico para recibir una inyección y uno de los otros personajes le dice, no tienes miedo de un poco de dolor, ¿verdad? Charlie Brown. Y Charlie Brown dice, seguro que sí. El dolor duele. Simplemente no puedes estar por debajo de eso. El daño del dolor, la complacencia del placer y el aspecto positivo o negativo similar de las emociones, que son respuestas efectivas de un tipo más avanzado. Así que este es el género de la emoción y la emoción es una respuesta afectiva. ¿Qué diferencia las emociones de los sentimientos? Tanto las emociones como los sentimientos corporales son respuestas afectivas, pero los sentimientos corporales se producen físicamente. Los sentimientos corporales son respuestas afectivas que se producen físicamente. Existe la acción directa de un estímulo sobre el sistema nervioso y que produce el dolor o el placer. El alfiler golpea tu mano y sientes dolor. Cuanto más fuerte es el jab, más dolor. El estímulo para un sentimiento no tiene que ser un objeto externo. Podría ser una afección corporal interna, como un nivel bajo de azúcar en la sangre, que le haga sentir hambre. Pero es una condición química física directa la que produce el placer o el dolor. El sentimiento afectivo que es muy diferente de una emoción como el miedo. La emoción es mucho más complicada. El miedo no es una respuesta a una causa físico-química. La capacidad de sentir miedo está incorporada. Es parte de nuestra naturaleza ser capaz de temer. Pero diferentes personas se asustan por diferentes cosas. No es solo que metes un alfiler en la mano y la persona grita a diferentes personas. Cuando llegas al nivel de miedo, no es un vínculo mecánico, físico, químico directo como ese. Al introducir la entrada, se obtiene la salida. Diferentes personas se asustan por diferentes cosas. Algunas personas tienen miedo de los ratones. A algunas personas les parecen lindos los ratones. Algunos sienten miedo cuando escuchan las palabras "el Congreso está en sesión". Otros ven eso como algo bueno. Por lo tanto, no es solo una aplicación mecánica de accionar un pequeño interruptor.
Si lees Marathon Man, metes la herramienta dental en la pintura de las encías. No importa cuáles sean tus ideas, el dolor se apodera de ti. Y tenga en cuenta que, en contraste con los sentimientos que son esta situación mecánica de estímulo-respuesta, las emociones no dependen de la fuerza del estímulo. No importa para la respuesta emocional cuán fuerte o suavemente se diga te amo. De hecho, en voz baja puede ser más poderoso que en voz alta. Claramente, las reacciones emocionales no están conectadas como los sentimientos corporales. Las emociones contrastan con los sentimientos corporales. Los sentimientos corporales funcionan por medios físicos directos establecidos al nacer. Permítanme citar para el mío se centró en los sentimientos corporales. La capacidad de experimentar placer o dolor es innata en el cuerpo de un hombre. Es parte de su naturaleza, parte de la clase de entidad que es. No tiene elección al respecto y no tiene elección sobre el estándar que determina lo que lo hará experimentar la sensación física de placer o dolor. Pero las emociones son diferentes de eso. Las emociones no funcionan por cableado innato. Son más avanzados que los sentimientos corporales. Los sentimientos están en el nivel de las sensaciones. Hablamos de una sensación de dolor o una sensación de hambre, pero no se podría decir una sensación de amor o una sensación de dolor. Citando de nuevo a Ayn Rand, así como las sensaciones son el primer paso del desarrollo de la conciencia humana en el reino de la cognición, también son su primer paso en el reino de la evaluación. Por abstracción, podemos separar los aspectos cognitivos y afectivos de una experiencia, pero se unen en la experiencia real. Te di el ejemplo de comer helado. Cuando comes helado, hay muchas sensaciones que se unen, por ejemplo, la sensación de frialdad, suavidad, chocolate y placer. Es solo por abstracción conceptual que, en el análisis, separamos la parte que llamamos sensación de placer. Un recién nacido humano aún no está en el nivel perceptivo de conciencia. Su experiencia es este campo indiferenciado. El campo contiene aspectos cognitivos y afectivos, sin una línea divisoria clara entre ellos. Así que desde el principio, por la naturaleza de la conciencia, como tal, el es y el debe están presentes juntos. Si la entrada de un recién nacido en la vida es cuando el médico le da una palmada en la parte inferior para que respire, entonces su primera conciencia está y debe fusionarse, su contacto que es un es, y su hay, que es el debe. Todos los estados afectivos, ya sean sentimientos corporales o emociones, tienen objetos, pero el objeto de los sentimientos es un atributo o una acción, no una entidad. Responder a las entidades es la provincia de las emociones. Pero antes de que un bebé pueda responder emocionalmente a las entidades, tiene que ser capaz de discriminar a las entidades. Eso significa que tiene que alcanzar el nivel perceptivo de conciencia. El desarrollo afectivo del hombre sigue a su desarrollo cognitivo. El desarrollo afectivo del hombre sigue a su desarrollo cognitivo. Aproximadamente a los 4 meses, el bebé alcanza el nivel perceptivo, el nivel de percibir un mundo de entidades en lugar de solo tener un campo sensorial. En ese momento, el bebé puede captar entidades y comenzar a reconocerlas cuando reaparecen después de una ausencia. Esto es a lo que Ayn Rand se refiere como tener la identidad conceptual implícita. Ahora, este es el comienzo de las emociones.
Una vez que puedes reconocer una entidad, puedes responder a ella emocionalmente en lugar de solo al bombardeo de estímulos que están sucediendo ahora. Y aquí hay una historia que dramatizó esto para mí. Un amigo me dijo hace muchos años que su hija pequeña, que tenía solo unos meses, acababa de comenzar a sonreír cuando vio que se acercaba el biberón de leche. Esta fue su entrada en el nivel de la emoción. Ahora podía percibir la botella, recordarla, reconocer lo que es, recordar que es algo bueno y, por lo tanto, deleitarse con su acercamiento. Ahora no solo sentía lo que sentía antes, una sensación de hambre seguida de una sensación de alivio del hambre. El placer de beber la leche. Ahora podía responder a la entidad, la botella de leche que había en la realidad como la fuente de ese placer, y experimentar deleite en su acercamiento. Entonces, las emociones son respuestas afectivas basadas en la percepción o, en un desarrollo posterior, en la concepción de los objetos. En realidad, los sentimientos corporales tienen estímulos. Las emociones tienen objetos. Las emociones son más avanzadas. Dependen de un estado de conciencia más desarrollado, al menos en el nivel perceptivo, y pronto seguirán al nivel conceptual. Así que ese es un comienzo para entender qué son las emociones. Son estados afectivos que provienen de un nivel de conciencia más alto que el simple placer y el dolor, pero relacionados con el crecimiento a partir de eso. Ahora llegamos a la gran pregunta, ¿qué causa las emociones? ¿Qué causa las emociones? Porque la mayoría de la gente trata las emociones como totalmente sin causa. Hay cosas que simplemente suceden. Las emociones, piensan, surgen de la nada y te agarran y te sacuden y te hacen hacer cosas y luego se van. Pero nada es sin causa. Las emociones son respuestas afectivas como respuestas, sus respuestas a algo. Tenga en cuenta que las personas no toman sus sentimientos corporales como sin causa. Nadie lo dice, me duele el estómago. No hay causa. Simplemente sucede. Saben que siempre hay una causa para eso. O algo en su estómago, o algo sobre su estómago, o algo mal con su sistema nervioso. Incluso si es psicosomático. Se dan cuenta de que si te duele el estómago, hay una causa. Un dolor de estómago no solo ocurre, sino que las emociones que piensan, simplemente suceden. Las emociones también son causadas por qué, ¿por qué? La búsqueda para identificar las causas es un proceso científico. Aunque las emociones son causadas internamente psicológicamente, el enfoque científico para comprender las emociones es el mismo en principio, el mismo en metodología que un enfoque científico para comprender cualquier otra cosa. Di relámpago. ¿Cuál es el enfoque científico? Observación, abstracción, experimento, inferencia. La diferencia es solo esta, debido a que las emociones son internas a la conciencia, la parte de observación requerida es introspectiva. Así que hagamos una observación introspectiva para descubrir las causas de la emoción. El comienzo siempre es considerar ejemplos, y los ejemplos que elija deben ser claros y simples. De acuerdo, toma un ejemplo claro y simple de miedo. Estás conduciendo. Ves otro coche desviándose hacia ti, fuera de control. Parece que va a chocar contra ti. Sientes miedo. Ahora sabes introspectivamente qué causa el miedo. Quieres vivir y el accidente amenaza tu vida. Ahora pregunte, ¿es esto cierto de otros miedos? Todos los miedos son sobre la muerte. Supongamos que recibe un pequeño sobremarrón por correo con la dirección de devolución del IRS. Si eres como yo, temes que sea un aviso de que tus impuestos van a ser auditados. Eso no es un miedo a la muerte, pero es un miedo a una enorme pérdida de tiempo y una posible pérdida de dinero.
El tiempo y el dinero están conectados a tu vida. Pero incluso si no lo sabes, está claro que temes la pérdida de algo, la pérdida de un valor. Esto no es ciencia espacial, pero es ciencia. Lo que estamos haciendo es observar, identificar causas, hacer conexiones, hacer contrastes. Varios de estos ejemplos de cosas que causan miedo en ti mostrarán que todas implican una amenaza de pérdida de algo que te importa, una amenaza a un valor y los miedos difieren en intensidad de acuerdo con la diferencia en la intensidad del valor que está amenazado. En igualdad de condiciones, una amenaza a su vida provoca un miedo mayor que una amenaza a su cartera de inversiones. Y una amenaza a su cartera de inversiones evoca un miedo mayor que la amenaza a $5 que lleva en su billetera en este momento. Por lo tanto, la magnitud del valor en juego es un factor que rige la intensidad de la respuesta al miedo. Esto se conoce en filosofía de la ciencia como el método de variación concomitante de Mills, que puedes ver, es solo sentido común y es ciencia. Otro factor en la intensidad de la amenaza. Lo siento. Otro factor es la intensidad de la amenaza. Las amenazas difieren en probabilidad y proximidad. Toma la probabilidad. Supongamos que nota un pequeño crecimiento en la piel de su brazo. Sabes que hay una mínima posibilidad de que sea cáncer. E incluso si lo es, solo hay otra posibilidad. El cáncer podría ser potencialmente mortal en lugar de cortarse fácilmente, sin dejar más problemas. Así que estás un poco preocupado. Estás preocupado y resuelves tener un cheque. Luego, el médico dice que parece sospechoso y que necesita una biopsia. Ahora tienes más evidencia de que tu vida está en peligro y sientes no solo un poco de preocupación, sino un miedo real a tener un final feliz. La biopsia es benigna. Es solo que la asistencia desaparece. Eso es en cuanto a la probabilidad de que la amenaza se vuelva real. Y la proximidad en el tiempo. Supongamos que tiene 32 años y el médico le dice que tiene un cáncer intratable, pero que crece lentamente y que ni siquiera notará ningún síntoma hasta los 65 años. El miedo que experimentas es definitivo, pero nada comparado con lo que experimentarías si dijera que te quedan 6 meses de vida. Entonces, si la pérdida amenazada es cercana o en un futuro lejano, es otro factor involucrado en la intensidad de la amenaza. Así que tenemos pruebas que lo confirman. Cambias la magnitud de lo que decimos que es la causa. Cambia la magnitud del efecto. Tú disminuyes. Lo que decimos es la causa. Disminuya el tamaño del efecto. Odio continuar con estos ejemplos de cáncer malévolo. Solo pensar en ellos puede hacernos sentir miedo y depresión en este momento. Pero permítanme hacer una observación más. Supongamos que usted tiene cáncer. Eso probablemente no será un problema hasta dentro de 3040 años en el futuro. Tenga en cuenta que un elemento de su respuesta emocional es la esperanza de que dentro de 30 o 40 años, la ciencia médica tenga una cura para ello. Entonces, con la lejanía en el tiempo, a menudo surge la posibilidad de tomar medidas de protección, lo que también disminuye el miedo. Por otro lado, la certeza de una pérdida, incluso de la vida misma, cuando no es posible contrarrestarla, no conduce al miedo, sino a la resignación. El miedo requiere incertidumbre con respecto a la amenaza, y requiere la posibilidad de acción. En el periodo de preguntas, puedo contarles la historia de cuando me caí del árbol pero no sentí ningún miedo. Para ilustrar esto, el miedo es una respuesta a una amenaza, no a una certeza, no a la inevitabilidad real de una pérdida sobre la que no puedes hacer nada. Hay un punto metafísico aquí sobre la conciencia. La conciencia es por el bien de iniciar y guiar su acción. Donde la acción es imposible, la conciencia, incluidas las emociones, no tiene sentido. Ahora, finalmente, podemos dejar el miedo, que es solo una emoción.
Para investigar las emociones científicamente, debemos considerar una variedad de emociones diferentes, y debemos hacer esto antes de tratar de abordar casos difíciles de miedo. Quizás se pregunte, ¿qué pasa con la ansiedad flotante? ¿O qué hay del miedo a hablar en público? ¿Dónde está la amenaza? No intentes abordar casos difíciles antes de tener claro el principio general, porque los casos difíciles generalmente serán el principio general más un factor de complicación. Así que tratamos de inducir nuestro principio general antes de considerar casos especializados, avanzados y complicados. Muy bien, preguntémoslo ahora. El miedo es la respuesta a la amenaza de una pérdida de valor. ¿Y si realmente lo pierdes? Se ha ido. ¿Qué emoción sientes entonces? O si obtienes un valor, ¿qué emoción sientes entonces? Verás, variamos los factores en la explicación causal para ver si es general. Bien, tomemos los casos más dramáticos. No la posible pérdida de un valor, sino la ganancia real de un valor. Lo tienes. El jefe te da un aumento. ¿Qué emoción experimentas? Joy. Estás contento, feliz y luego contemplas las oportunidades para gastar el dinero extra de tu aumento. Piensas en tus próximas vacaciones y te das cuenta de que ahora puedes permitirte ir a París. Sientes el deseo de ir a París. Entonces, para ser científico en la investigación de las causas de las emociones, no se realizan experimentos con ratas en laberintos de laboratorio. Una simple introspección aplicada metódicamente lo demostrará. Y aquí está nuestro principio de que una emoción es una respuesta de valor. Miedo, nuestro primer caso, es una respuesta a la amenaza de perder un valor. La alegría es una respuesta a la obtención de un valor. El deseo es una respuesta a la perspectiva de obtener un valor en el futuro. Ahora podemos experimentar. Podemos tomar nuestra respuesta de valor de principio y trabajar hacia abajo desde el principio para ejecutar experimentos. De hecho, ya lo he estado haciendo un poco. Podemos preguntar, ¿cuáles son los tipos de valor? ¿Qué posibilidades hay que generen diferentes tipos de emociones? Por ejemplo, supongamos que hemos perdido este valor. Temíamos perderlo. Estaba amenazado y lo perdimos. Tu jefe cancela tus próximas vacaciones. No puedes hacer tu viaje a París. Se acabó. Sientes tristeza, abatimiento. ¿Qué pasa si se trata de una pérdida de mayor valor? Digamos que un amigo muere. Sientes pena, que es una tristeza extrema. Volvamos a la cancelación de vacaciones y cambiemos un poco el escenario. ¿Qué pasa si crees que tu jefe fue injusto al cancelar tus vacaciones? Te está haciendo sufrir por lo que se debe a su propia mala planificación. O hay un favoritismo irracional hacia otro empleado que le gusta, y es la otra persona la que debería hacer el trabajo extra, no tú. Luego, junto con el abatimiento y la tristeza, sientes enojo. Y al proyectar otras situaciones, puedes ver fácilmente la causa del amor, el desprecio, el orgullo, la culpa, etc. Todo esto, está claro para la introspección, son respuestas de valor. Sabes que tus valores no son innatos. Son el producto de su pensamiento o falta de pensamiento. Y hay opciones. Es decir, hay diferentes elecciones que diferentes personas pueden hacer, incluso en la vida. Entonces, el resultado es que diferentes personas tienen diferentes valores. Así que vamos a variar los juicios de valor y ver qué sucede emocionalmente. Esto es una prueba. Esto es experimentar con la idea de que las emociones son una respuesta de valor. Por ejemplo, cuando se anunció el sello de Inland, sintió alegría y aliento por el futuro. Pero, ¿qué opinas del recientemente anunciado sello de Jake Palinski? ¿Cuál es tu reacción a eso?
El sello de Jaque Palinsky. ¿Quién? No sabes quién es Jaque Palinsky. Es alguien que inventé. Así que no tiene ninguna evaluación del mítico Jaque Palinsky. Así que no sentiste nada. Tal vez sentiste curiosidad o diversión si adivinaste lo que estaba haciendo. Pero para tener una respuesta emocional a un valor, debes entender algo sobre ese valor. No puedes evaluar algo de lo que no sabes nada. Para tener un valor, debes tener conocimiento, debe tener información. Y para tener una emoción también, tienes que tener información sobre lo que estás emocionando. Entonces, desde aquí, vemos que las emociones no pueden ser innatas, porque al menos primero tienes que percibir algo y captar algo al respecto antes de poder emocionarte al respecto. A menos que sintieras lágrimas de alegría en los ojos cuando mencioné a Jaque Pawlensky de Sam. Entonces, nuestra conclusión, al menos en esta etapa de la investigación científica, es donde podemos introspectar una causa. Las emociones con respecto a un tema se producen por una combinación de conocimiento y valores. Conocimientos y valores, en definitiva, mediante una evaluación. Una evaluación es una identificación de la relación beneficiosa o perjudicial de algo con un valor. Una evaluación es una identificación de una relación. La relación beneficiosa o dañina que algo tiene con un valor. Donde el conocimiento o el valor están ausentes, no hay respuesta emocional. Como en el ejemplo de Jaque Palinsky, ni el conocimiento ni el valor estaban involucrados. Aquí hay un ejemplo con conocimiento pero sin valor. Frankfurt es la capital de Kentucky. Ya sea que ya lo supieras o simplemente lo aprendieras, no te hace llorar ni aterrorizar, ¿verdad? Ahora, para estar seguro, todo esto implica algo, y es posible que tenga una especie de satisfacción o orgullo extremadamente leve al saber que Frankfurt es la capital de Kentucky. Y por la misma razón que pude que cada año implica que no. Podría escribir un escenario en el que sería de gran importancia emocional para usted que Frankfurt sea la capital de Kentucky. Por ejemplo, es posible que viva allí y que tenga que ver e interactuar con muchos políticos que están cerca. Eso en sí mismo tiene consecuencias negativas. Pero en la medida en que un hecho no se considera que afecte su vida y sus valores, simplemente no le importa y no tiene ninguna respuesta emocional al respecto. Así que las emociones son causadas por una evaluación. Miremos más de cerca la evaluación. La evaluación que da lugar a una emoción. Hay un atributo de esa evaluación que salta a la vista. La evaluación detrás de una emoción. Es rápido. Eso es lo que salta. Es rápido. Es casi instantáneo. Esto significa que la evaluación se produce de forma subconsciente, de acuerdo con los conocimientos y valores almacenados. Es como 2 y 2 es, avance rápido. La capital de Kentucky es Frankfurt. Lo tienes casi automatizado ahora. Entonces, este es el signo de la automatización, de un vínculo fuerte y permanente en el subconsciente. Y puedes ver por qué esto es necesario. Si la emoción tuviera que esperar a la deliberación consciente, hay muchas situaciones en las que te matarían antes de que supieras qué hacer. Sabes que estás en el bosque. Un hombre primitivo está en el bosque. Se desata el fuego. Puedes pararte y mirarlo. Sabes esencialmente que tiene un aspecto realmente limpio. O puedes asustarte y correr. Si se necesita tiempo para resolver esto, entonces la biología está en peligro. La supervivencia está en peligro.
Y, además, todo aprendizaje es un proceso de automatización del conocimiento, y lo automatizado es súper rápido. Ahora, esto se aplica a las evaluaciones de aprendizaje tanto como a aprender cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué pasa con los casos en que el proceso de evaluación es deliberado y consciente? Digamos que está leyendo en el periódico sobre una nueva decisión de la Corte Suprema. Podría ser esta decisión de cupón que acaban de leer. Sabes lo complicadas que pueden ser estas decisiones y tienes que dedicar un tiempo a desenredar cuál es el significado de valor de la decisión. Supongamos que, después de pensarlo un poco, ahora concluyes conscientemente, caramba, esta es una decisión a favor de los derechos. Y tan pronto como concluyes eso, sientes placer, aprobación, esperanza para el futuro. Así que ahora esta es una evaluación consciente, ¿verdad? Llegas a la conclusión de que esto es algo bueno. La evaluación consciente desencadena la respuesta emocional. La emoción aún proviene de una evaluación subconsciente. La evaluación consciente fue la conexión que hizo con el tema de los derechos individuales, pero eso produjo una emoción debido a su comprensión automatizada, integrada y de larga data de por qué los derechos son un valor tan grande. Y puedes ver esto. Puedes ver los roles relativos de lo consciente y lo subconsciente, tomando el caso en el que hay un conflicto entre ellos. Tomemos el caso de un hombre que recientemente ha sido persuadido de que los derechos individuales son válidos. Supongamos que ha sido un altruista comprometido toda su vida y que acaba de leer Los derechos del hombre y la ética objetivista y que ha sido persuadido intelectualmente de que los derechos son válidos y que el hombre los tiene. El egoísmo es un código moral apropiado para el hombre. Pero su convicción subconsciente más antigua y de larga data sobre el altruismo lo hizo sentir antes de leer esto que los derechos son solo palabras que las personas indiferentes usan para evitar sus obligaciones con los necesitados. Ahí es donde se encontraba antes de la semana pasada cuando leyó estos artículos, lo pensó y se dio cuenta de que tenían razón. Así que sus premisas subconscientes todavía están organizadas en torno al altruismo y el estatismo. Y ahora que se entera de esta nueva decisión de la Corte Suprema, sea lo que sea, que va a sentir, tuvo que usar algunas premisas automatizadas y adecuadas para llegar a un acuerdo intelectual con el objetivo. Su posición. Pero la mayor parte de su subconsciente está organizado en torno al altruismo y el estatismo. Por lo tanto, cualquier emoción de aprobación que sienta hacia una decisión a favor de los derechos se sentirá pálida, irreal y superficial en comparación con las emociones de desaprobación que resultan de sus premisas de estatus altruista más completamente integradas y automatizadas. Cuando uno evalúa algo en la medida en que mantiene el valor hasta las uñas de los pies, como usted o yo valoramos nuestro dinero o nuestra vida en la medida en que el valor se mantiene de esa manera, la respuesta emocional de uno es pura, de todo corazón, no contradictoria y segura. En la medida en que uno no se vende por un valor, en la medida en que no está integrado inconscientemente en todo el almacén de datos en su subconsciente. Tu emoción es pálida, teórica e insegura. Y si uno sostiene premisas contradictorias como la mayoría de la gente, o una contradicción entre su conclusión consciente y sus premisas subconscientes, experimentará dos emociones en conflicto al mismo tiempo. Y de paso, en la medida en que no tienes a nadie aquí, estoy seguro de que la gente por ahí ha aceptado su segunda mano en la autoridad. No es realmente un valor. Un subconsciente no se vende. No puede ser, y uno no reacciona emocionalmente a las condiciones que lo afectan.
Una persona que tiene un valor de segunda mano piensa que me han dicho que debería preocuparme por esto, así que debería, pero no lo hago. Tiene que ser algo que estés vinculado a tus valores, no solo que alguien diga que es bueno y que debería gustarte. En resumen, las emociones son el resultado automático de los juicios de valor del hombre integrados por su subconsciente. Ahora, lo que me gusta de eso es la forma muy económica en que se relaciona con el consciente y el subconsciente. ¿Cuáles son los resultados automáticos? Subconsciente automático, produjimos resultados de los juicios de valor del hombre. Esos juicios de valor podrían ser conscientes o subconscientes, ¿verdad? No está especificando. Por lo tanto, son resultados producidos inconscientemente de los juicios de valor del hombre, conscientes o subconscientes, integrados por su subconsciente. Así que el juicio de valor podría ser, oye, esto es algo bueno. Puede ser consciente, pero para sentir la emoción que tiene que poner en marcha el cerebro. Haga que el subconsciente en el cerebro se excite conectándolo con muchos problemas que afectan su vida. Y eso es lo que produce la emoción. Sin eso, seguiría siendo solo un juicio intelectual. Sí, esto es bueno, pero ¿a quién le importa qué? Hablé sobre el caso de las premisas contradictorias y para mostrar el papel del subconsciente y la emoción, aquí hay otro caso. ¿Qué pasa si una persona ha dispersado fragmentos de locales no integrados? No es que esté desgarrado como un sacerdote con deseos sexuales. Tengo religión y lujuria sexual y están peleándose entre sí. Este es el tipo empirista, de adoración gemelar. Tiene todo tipo de puntos de vista no integrados sobre todo tipo de cosas. Tal persona no tendrá emociones fuertes, excepto a veces fuertes sentimientos de culpa y ansiedad. Pero la psicología no es mi campo y no quiero profundizar en la patología de la misma. Pero es posible que una persona tenga, supongo, tres condiciones: estar completamente integrado y experimentar las emociones puras y fuertes correspondientes. Tener una contradicción entre dos contextos diferentes, como el hombre de negocios y la religión, o tener 340 pequeñas islas de valores o conocimientos potencialmente contradictorios y no integrados, lo que da como resultado una persona emocionalmente plana. Unintegrated, potentially contradictory little islands of values or knowledge, which results in an emotionally flat person. Pero para bien o para mal, es el contenido del subconsciente de uno, las creencias almacenadas y los juicios de valor, y las conexiones automatizadas entre esos elementos lo que produce las respuestas emocionales a las cosas que uno enfrenta. That produce one's emotional responses to the things one confronts. Habiendo inducido a partir de muchos ejemplos el principio de que las emociones son respuestas de valor e involucran al subconsciente, el siguiente paso es, ¿qué? En un enfoque científico, hemos inducido un principio. Para muchos ejemplos, hemos probado el principio variando algunas de las mediciones. ¿Qué pasa si el riesgo está cerca? ¿Y si está lejos? Y si no es que sea una amenaza, sino que es algo realmente positivo. Tienes. Hemos hecho todo eso. ¿Cuál es el siguiente paso en un enfoque científico adecuado? No es que necesariamente puedas decir, está bien, primero haces esto, luego haces aquello, luego lo haces. No es necesariamente un enfoque de libro de cocina, pero hay otra gran cosa que debe hacerse antes de que pueda tener confianza en una inducción. Esa es la integración en el contexto más amplio. Y quiero volver a eso por un minuto. Sabemos que los valores se basan en la alternativa de la vida o la muerte, y el mecanismo emocional del hombre es parte de su equipo biológico. Así que un tema lógico para una integración más amplia son las emociones y la biología.
Vayamos get más allá del hombre y beyond veamos cómo just se integra lo que estoy diciendo con lo que man sabemos sobre la and vida, look sobre la at conciencia. how does what I'm saying integrate with what we know about life, about consciousness. Let's Comencemos start first primero with con los animals. animales. Si Say decimos que las emotions are emociones son value respuestas de valor, responses. ¿encaja eso con lo que sabemos sobre los Does that animales? fit with what we know about animals? Sí, Yes, lo it hace. does. There's No no es ningún mystery misterio about porque why los gatos cats se are entusiasman excited con los about ratones. mice. Se They los eat them. comen. No There's hay no ningún mystery misterio about sobre why por qué los mice ratones run in corren con aparente apparent miedo a los fear from gatos. cats. Los Cats gatos se eat los them. comen y los perros gruñen a quienes los And amenazan y los dogs perros responden con snarl at afecto a those who quienes los menace alimentan. them. And dogs respond with affection to those who feed them. No hay There's no misterio al mystery about it. It respecto. fits right Encaja bien in decir que las to emociones say provienen de la that importancia del valor emotions de las come cosas. from the value significance of things. Se adapta Fits right in with perfectamente a los animals. animales. Now, of Ahora, course, a por dog's supuesto, la evaluación de evaluation un is perro not no es como una like a evaluación human humana. evaluation. La A evaluación dog's de un perro. evaluation, Me I gusta like este this tipo. guy. La Food comida comes que with viene con him. él es una asociación perceptiva. Is a perceptual association. Yo he Joe, comida, yo he food. comida. Joe, food. Y, And of por course, supuesto, food la is comida es una a imagen de smell olor o una image imagen de or a vista. sight image. Así So que it's es a un concreto asociado a concrete través de la memoria con associated otro through memory concreto. with another concrete. So the Así que los higher animales animals superiores do tienen have emociones. emotions. They do Experimentan experience emociones basic básicas emotions como el like miedo fear y and el deseo. desire. No They don't experimentan experience indignación moral moral ni sensación de outrage, respuesta vital. sense of life response, more Cosas más complex complejas. things. Las Animal emociones emotions are animales son primitive and primitivas y concrete están now, ligadas a but lo they are concreto, emotions, pero and son they're just the emociones, y kind of son solo el emotions tipo de you'd emociones que expect esperarías given dado el valor de supervivencia implantado the biológicamente y una biologically conciencia de nivel implanted value of perceptivo. survival and a perceptual level consciousness. Las Animal emociones emotions do animales se integran integrate con la with idea de the que las idea that emociones son emotions are respuestas de value valor solo para responses. los animales. Only for animals, the Los values are valores no not se held mantienen conceptually, conceptualmente, y el proceso de and the evaluación está evaluation cableado o se process aprende is por either asociación hardwired perceptiva. or learned by perceptual association. De Okay, I'm going acuerdo, to voy a postpone an posponer un ejemplo del example of mono y the la monkey and serpiente the para el snake periodo de to the preguntas porque question estamos un period poco because we're atrasados. running a little behind. Así So que I quiero want pasar eso a to la pregunta para usted. move to the question period. Let me pick Permítanme up with this continuar con esta quote cita de from Ayn Ayn Rand, Rand. mientras que el estándar de valor que opera el mecanismo físico While de the placer, standard dolor of del cuerpo del value hombre es operating the automático e physical innato, pleasure determinado pain por la mechanism naturaleza de of su man's cuerpo. body is automatic and innate, determined by the nature of his Y lo body. mismo se It would aplicaría a apply los to animals animales. if I may Si se me interrupt you, permite Professor. interrumpir la cita. Well, the El standard estándar de valor value para el mecanismo for the físico de physical placer y pleasure dolor del pain cuerpo del mechanism hombre of es man's automático e body is innato, automatic and innate, determinado por la determined by the naturaleza nature de of su his cuerpo. body. The El standard estándar of de valor value que opera su operating his mecanismo emotional emocional no lo mechanism es. is not. Since Puesto que el man hombre has no tiene no conocimiento automatic automático, knowledge, no he puede can tener have no valores automatic automáticos. values. Since Como he no has tiene ideas no innate innatas, no ideas, puede he can tener have juicios de no valor innate innatos. value judgments. El Man hombre is nace con born un with an mecanismo emotional emocional, al igual mechanism que nace just con as un he is mecanismo born with a cognitivo. cognitive mechanism. Pero But al at nacer, birth, ambos son both tabula are rasa. tabula rasa. It Es la is man's facultad cognitiva cognitive del hombre, faculty, su his mente, la mind, que that determina el determines the contenido de content ambos. of both. El Man's mecanismo emotional emocional del mechanism hombre is es like como an una electronic computadora electrónica computer, que su mente which tiene que his mind programar. has to program. Y And la the programación programming consiste en los consists of the valores que la values mente his elige. mind chooses, close quote. Now that's Ahora, in eso es a distinction diferencia from de las emociones animal animales, que emotions, operan, como which dije, are ya sea operate, por cable y puede ser as I desencadenado said, por algo either que el animal nunca ha visto hardwired antes, and it o por can asociación be perceptiva triggered basada en by la something memoria. the animal's never even seen before, or by perceptual association based on memory. Y las The emociones en el emotions hombre se in basan en un man nivel are superior de based on a conciencia, higher en el level awareness, funcionamiento on conceptual. conceptual functioning. So what we're Entonces, lo getting que estamos here is obteniendo an aquí es una integración de integration Xi. of Sabes que las emociones G. deben basarse en That valores con la vida emotions como should be base. based upon values with life as their base Tiene makes sense sentido and y explica la explains emocionalidad en los emotionality in animales, animals. y que el And desarrollo that afectivo sigue al affective desarrollo development cognitivo explica follows por qué las emociones cognitive humanas son mucho más development complejas que explains las why emociones human animales y emotions por are qué las much more emociones adultas son complex más complejas que than las animal emociones a nivel emotions, and why infantil. adult emotions are more complex than child level emotions.
Una integración más con la biología como tal, la vida es acción. Las emociones tienen un componente de acción, como el miedo, huir, odiar, destruir, amar. Fear, flee. Hate, destroy. Love, possess. Las emociones positivas vinculan los valores a la acción. Emotions tie values to action. Esto es cierto para todas las respuestas afectivas, ya sea un sentimiento de dolor físico o la emoción del miedo. El mensaje es, sal de aquí, aléjate, retírate ahora. No todas las emociones son energizantes. Digo que tienen un componente de acción y esto los vincula con la biología en general. Pero algunas emociones inhiben la acción. Eso sigue siendo un componente de acción. Tienen un significado de acción, pero algunos dicen que dejen de actuar. Por ejemplo, la tristeza dice, para. La culpa dice, no aspires. El desaliento dice que te rindas. No vale la pena. Pero estos dos son mensajes de acción. El hombre es una integración de mente y cuerpo, y las emociones tienen un lado corporal. En el miedo, el corazón se acelera y las glándulas suprarrenales secretan adrenalina. Los músculos se tensan. En la tristeza, cojeamos o tal vez lloremos. El deseo sexual crea respuestas corporales bien conocidas. Ahora, estas secreciones hormonales y similares no causan las emociones. Estos cambios corporales son el resultado de la emoción o son simultáneos y los acompañan. Las hormonas preparan al cuerpo para la acción o inacción que la emoción provoca. Pero también experimentamos el lado corporal de nuestras emociones. Si ahora haces una gran sonrisa, sientes. Si eres como yo, sientes un pequeño eco de alegría. Es porque asocias tu causalidad inversa. Pero funciona un poco. Si asocias sonreír con ser feliz, reconoces el estado físico y sientes un eco de ese sentimiento. Los científicos han realizado experimentos en los que inyectan adrenalina, que el miedo libera en una persona que no tiene motivos para tener miedo. Curiosamente, el sujeto informa, siento como si tuviera miedo, pero no lo estoy. Otra descripción es que estoy teniendo un miedo frío. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que las personas reconocen los sentimientos corporales que acompañan a las emociones, pero esas no son las emociones. Esos son concomitantes o consecuencias de las emociones. Así que creo que la emoción humana, en la teoría a la que hemos llegado, se integra con el fenómeno más amplio de las emociones animales y con la vida como acción en el mundo. Así que esta es una gran confirmación de ello. Ser capaz de colocar la comprensión de las emociones como respuestas de valor en todo el mundo animal y toda la función de la conciencia y la naturaleza de la vida como acción le da una gran confirmación. Las emociones humanas son la voz de los valores en la conciencia del organismo. Ya sea que los valores sean automáticos y perceptivos o seleccionados volitivamente y conceptuales, eso es un detalle. Ahora condensemos todo esto en una definición de emoción. Y estoy hablando de la emoción humana. Ahora dejemos a los animales de lado por ahora. Definir qué es la emoción en un ser humano. Sabemos lo que es el género, respuesta afectiva, y ese término ya incluye eso. La respuesta es tanto mental como física, contiene una implicación de acción y puede implicar secreciones hormonales, etc. Eso es cierto para todas las respuestas afectivas. Así que diría esto, esta es mi definición.
definition. An Una emoción emotion es una respuesta is an afectiva a una affective evaluación response subconsciente de un objeto percibido o to a considerado como subconscious beneficioso o dañino para uno evaluation mismo. of a perceived or considered object as beneficial or harmful to oneself. Se An incluye una affective respuesta response to a afectiva a una evaluación subconscious subconsciente de un evaluation objeto of percibido o a considerado como perceived or beneficioso o considered dañino para uno object mismo o para los as demás. beneficial or harmful to oneself. Or considered is put in there Porque no lo because hice. I Quería wanted to get alejarme de la opinión away de que las from the emociones solo view ocurren that cuando algo emotions está only mirándote a la occur cara. when something is, staring you in the face. Ese That es el is the caso arch particular de case las of emotions. emociones. The El car is coche se está swerving toward desviando you, hacia ti, o ves a la or hermosa you see mujer the o el plato de beautiful helado. woman or the dish of ice cream. Pero de But nuevo, el Congreso está again, en sesión. Congress is in session. ¿O no? Oh, no. It Puede can be ser just solo some algunos thoughts in pensamientos your en tu mind, an mente, una situación imaginary imaginaria. situation. No It tiene que doesn't ser have to be directamente directly perceptivo. perceptual. Así So que a even though pesar de that's que traté de I cubrir eso tried diciendo to un cover objeto that by saying percibido a o perceived or considerado, considered object. Now, to ahora, para consider a considerar un enfoque scientific approach, científico, ahora hemos we've now condensado en condensed una into a definición todo lo que definition vino antes. everything that came before. To consider Considerar a un científico. scientific, to Para continue continuar con our nuestro scientific enfoque approach, científico, I a next have to continuación consider tendría que some hard considerar cases algunos I casos postponed, difíciles like que the pospuse, como el fear miedo a of hablar en public público o speaking la or ansiedad pathological patológica. anxiety. Pero But I'm no not voy a going to hacer do eso that porque eso nos llevaría a la because that would psicología. take us into psychology. I Solo just quiero want to cerrar esta close conferencia this señalando lecture 3 by factores noting que puede 3 apelar a usar en factors estos casos that you difíciles. can appeal to use in these hard cases. No I'm voy not a going to work it resolverlo por out for ti, you, but there pero are hay 3 3 factores factors que that explican los explain casos difficult, difíciles y confusing confusos. cases. Una One es que is el that objeto the de una object of an emoción, la cosa emotion, percibida o the thing considerada, perceived el or objeto de una considered, the emoción no tiene object que of an ser un emotion concreto does not particular. have to be a particular concrete. It Puede can be ser general, general, incluso metafísico. even metaphysical. An Una emoción emotion que resulta de resulting la evaluación que el from hombre hace de man's la vida como evaluation tal, of de su life as relación such, básica con la his existencia. basic relationship to existence. Hay una There's an respuesta emocional a eso. emotional response to that. The El segundo second factor que factor uno that usaría one para would use explicar to casos explain complicados es complicated el papel motivacional central de la cases is autoestima, the la central evaluación de un hombre de su motivational role eficacia y of valor que se involucra en self-esteem. cualquier respuesta emocional menor o más concreta o A más man's específica. evaluation of his efficacy and worth. That gets involved in any lesser or more concrete or more specific emotional response. Y el And the tercero third que that se me I can ocurre think surge en of casos that difíciles comes en up los que no puedes hacer una introspección difficult inmediata. cases where you can't just immediately introspect the La cause causa es el factor de la represión. is the factor of repression. La represión Repression claramente hace que clearly sea makes muy it difícil very identificar difficult la to evaluación que identify the produce una emoción, evaluation pero aún la hay. producing an emotion, but there still is one. Con By referencia a reference todos to estos all these factores, todas las factors, emociones se pueden all explicar, emotions can sin be importar cuán explained complejas, y se no matter explicarán de how manera consistente complex, con and they nuestra will be definición. explained consistent with our definition. Así So, que el sábado on retomaremos Saturday, el we'll tema de pick cómo up se with the pueden topic clasificar of las how diferentes different emociones. emotions can be classified. What ¿Cuáles are son the los different diferentes factors factores detrás de behind las the diferentes different emociones? emotions? Pero But esto this es is hasta as donde far nuestro as our tiempo lo time permite. permits. Esto I'm sí going to voy a have a tener un question turno de period preguntas para for hoy. today, so Así I'll que me stop detendré here aquí for para hacer questions. preguntas. Gracias, Jason. Jason. Así que justo aquí, al comienzo de su charla, mencionó cómo deberíamos aprender a hacer que las emociones nos ayuden en lugar de impedirnos. Creo que cuando probablemente entendí por primera vez la idea objetivista de que las emociones no son herramientas de cognición, creo que pensé que tenían buenas intenciones, por lo tanto, simplemente las disfrutas. Simplemente, pero no los usas en acción. Así que esta idea de que pueden ayudarnos es interesante. Es algo a lo que acabo de llegar y quería oírte explicarlo si pudieras. Es la conferencia del sábado. Buena parte de la conferencia del sábado es sobre eso. Está bien, solo pospondré eso. Sí, pueden. No son epifenómenos si conoces ese término. No son solo humo que sale de la chimenea que no tiene más uso.
Las emociones son muy valiosas y pueden movilizarse para ayudarlo no solo en la acción, sino también en la cognición. mobilized to help you not only in action but in cognition. Y And I'm voy a going to hablar un talk a poco de little eso. bit about that. I'll Probablemente probably have tendré to que acelerar speed up una a conversación de 45 45 RPM a RPM talk 78 to RPM 78 para superar RPM to eso. get through that on. I Esperaba hope to llegar get 9 9 páginas más pages lejos que further yo, than I did, pero but todo está it's ahí, all in así que there. estad So atentos. stay tuned. Entonces, como no obtuve una respuesta, ¿puedo hacer otra Sure. pregunta? Claro, ¿por qué ahora? Now, Porque, why, cuando when you se were habla de talking los about the parientes nearest más cercanos de relatives las of emociones, emotions, porque es why is así, it? me I was sorprendió oírle surprised to decir hear que you los say that the parientes más nearest relatives cercanos were eran these estos bodily estados afectivos affective corporales. states. Why Porque, those as aquellos, opposed a diferencia to de los estados de conciencia states of que no están consciousness that are específicamente not specifically relacionados con el value-related, valor, such como la as confusión? confusion? ¿Por qué Why elegí otros is estados afectivos que son why did I pick cognitivamente más other simples en affective lugar de states distinguir las emociones de that las are cosas que están en cognitively el mismo nivel de simpler desarrollo rather than cognitivo pero que no son distinguishing afectivas como la emotions confusión? from things that are on the same level of cognitive development but are not affective, like confusion? Porque Because todo the el tema de las whole emociones es issue ese of empuje que contienen. emotions is that push that they contain. Eso That's es lo what, que sabes que piensas. you think of what do ¿Qué you quieres decir mean con by miedo o amor? fear or love. No es nada Isn't estrechamente anything relacionado con el closely intelecto. related to intellect. It's Es algo más something more relacionado con el closely placer y el related dolor. to pleasure and pain. So in other Entonces, words, I'm en otras answering you saying palabras, just te estoy because it respondiendo is, diciendo, it's solo if porque you lo es si eres lo the esencial en una essential emoción. thing in an emotion. Y And tal maybe vez I should debería stress this. enfatizar esto. We Puedes can make an argumentar que argument esencia that significa fundamental. essence means fundamental, fundamental Fundamental means significa causa. cause. So Así the que la cause causa is es lo the esencial de una essential of an emoción, y la emotion, causa es un and the juicio de cause valor. being a value judgment. That's Eso what es we lo que need necesitamos saber sobre to las know about emociones. emotions. Y And si bien while eso es that's true, cierto, what lo que hace makes que an una emoción sea emotion diferente different de from cualquier otra anything cosa else es que es un is that it's a sentimiento. feeling. I mean, just Solo ask yourself, pregúntate a ti mismo, piensa en algún momento en el que sentiste un think of gran some time miedo when y you tu felt corazón great late con fuerza y fear. tiemblas y corres. And your heart is pounding and you're trembling and you're running. Y And think piensa en of algún some momento en el que time when you estuviste were muy, very, muy very confundido. confused. Now, Vaya, that has eso no nothing to tiene do nada with que it, ver con eso. Pero But think piense en of algún some time momento en when the que el dentist dentista was estaba perforando drilling y and sintió you ese horrible felt dolor. that horrible pain. And you said, Dices, yeah, sí, el miedo está mucho más fear is cerca de eso que de la much closer confusión. to that than it is to confusion. So Así that's que the esa es la best mejor answer I can respuesta give que you is puedo that if darte you es que leave si dejas de out the lado la emocionalidad de emotionality of las emociones, emotions, has dejado de lado las emociones. you've left out the emotions. Y hay una And there's a tentación, para los temptation, intelectuales, de for hacer eso, intellectuals y to do pensar que la that. emoción es más o menos el To juicio think, de well, valor. emotion pretty much is the value judgment. No, it no isn't. lo es. It Viene de un comes juicio from a de value valor, judgment, pero but es el it's maldito the damn sentimiento, y feeling. nunca debemos perder de vista eso. And we should never lose sight of that. En So otras palabras, in other creo que words, I también think se it also desarrolla develops genéticamente, evolutivamente genetically, por placer y dolor. evolutionarily out of pleasure and pain. Notice when Fíjate, Ayn Rand cuando Irán habla de discusses emotions, emociones, she siempre dice always que el says placer y el dolor son un indicador de vida o pleasure muerte, and y las pain are an emociones son una indicator forma of más avanzada de life eso. or death, and emotions are, a more advanced form of that. Son They are advertencia y warning alegría y and joy and sufrimiento o barómetro suffering de or la misma cosa barometer básica of de the la que el same placer y el basic dolor thing son that un pleasure and barómetro. pain are a barometer of. Y And I creo que think ese that's es the el context of contexto. it. Notice how Fíjate lo nicely bien que se integrated. integró. Whereas Mientras if que I si tried trato de to distinguir las emociones de las operaciones distinguish intelectuales, no sabría a dónde emotions ir. from intellectual operations, I wouldn't know where to go. No I wouldn't sabría know cómo how to hacer do eso. that. I wouldn't No know what sabría to con qué integrate it with. integrarlo. No It wouldn't llevaría a lead ninguna anywhere. parte. Así So que I creo que think porque because de they hecho are in son más fact more similares a las similar to emociones, emotions de are hecho son in más fact more similares a otros similar estados to efectivos. other affective states. Por That's eso es why it's productivo hacer esa productive división. to make that division. Así So it es, is porque because lo it is. es. That's A eso se reduce. Me I was preguntaba cómo wondering podría clasificar how algo you como la might adicción. classify something such as addiction.
Y supongo que lo que realmente no entendí sobre la adicción fue cómo algo como una necesidad química de nicotina podría convertirse en bueno. Necesito ir a comprar cigarrillos sin pasar por una parte del cerebro que podría decir que no, no debería hacer eso. need to go buy cigarettes without passing through a part of the brain that could say, no, I shouldn't do that. De Okay. acuerdo, aquí hay There's varias several preguntas sobre questions la here adicción. about addiction. La Addiction is adicción no not es an una emotion. emoción. La adicción Addiction es una is condición, y creo que a es una condición condition, fisiológicamente definida. and I think it's a physiologically defined condition. But Pero that's esa no not es really realmente tu pregunta. your question. You're Estás saying diciendo que la gente de hoy habla de adicciones people como today si talk sientes un deseo por about algo, tienes que actuar en consecuencia. addictions as if you feel a craving for something, you've got to act on it. Y no Isn't está that mal. wrong? Y And yes, sí, that is eso está wrong. mal. You Puede can tener have antojos de cravings cosas for y no actuar de things acuerdo and con not ellas. act on them. Si If ejercitas tu you mente consciente y tu exert your esfuerzo conscious consciente, mind and puedes your superar conscious cualquier effort, adicción, you excepto can la respiración. overcome any addiction except to breathing. Porque Because when you cuando te pass out, you desmayes, empezarás a start breathing. respirar. Por For ejemplo, instance, one of una the de las worst peores forms formas of de addiction, adicción. on Por un the one lado, hand, I'm simpatizo con las sympathetic to personas people que who have tienen to que vivir live luchando contra los while antojos fighting que son off malos para cravings ellos. that are bad for them. I mean, that's Eso es nada que nothing considerar como un problema trivial. look upon as a trivial problem. Es malo. Bad. I'm Simpatizo con sympathetic to them. eso. Pero But si if we solo just miramos look el at lado the de la side sociedad of que dice, oh, society te that gusta algo, says, quieres hacer algo que es una oh, adicción. you like something, you want to do something, that's an addiction. You're Eres addicted adicto to al amor, love, adicto a esto y addicted aquello, to this así and que that. obtienes un So you pase get a free gratis. pass, Es una that's an excusa. excuse. If we Si just solo look at that miramos side, ese lado para counteract it. contrarrestarlo. One Una of de the las peores worst formas de forms of adicción es la addiction heroína. is heroin. Sin Yet, embargo, cuando los when the adictos son addicts encarcelados every todos los day are días, thrown into pasan hambre y prison, dejan la heroína. they go cold turkey and they go off heroin. No They don't mueren. die. They Tienen have un par de días muy incómodos y very luego superan uncomfortable esa couple adicción. days, and then they're over that addiction. Por lo So it's tanto, not no es true cierto that que incluso los that peores even tipos the de worst adicción sean kinds una of especie de vicio addiction are some inquebrantable. kind of unshakable vice. Boy, Es say una that in a metáfora mixed mal metaphor. mezclada. ¿Conoces Those esos vice, vicios? Me refería a vis, como un like a exprimidor. squeezer. Por lo It general, usually no los shakes them sacudes. off. So Así que algunos lazos irrompibles. some unbreakable bonds. They No are son not some cadenas irrompibles. unbreakable chains. They Son are cosas que things that it requieren un takes poco some de effort esfuerzo y algo de and some dolor y pain and sufrimiento para suffering to superarlas. get over. Pero la But opinión de que son the view that insuperables they're hoy en día es insurmountable simplemente today is errónea. just wrong. Y And tienes toda la you're razón quite al right to plantear la raise the pregunta y question to preguntar, ask, ¿no tiene que doesn't the pasar el deseo para craving, traducirse in en order to acción a get través del juicio translated into consciente? action, have to pass through the conscious judgment? Yes, Sí, it lo does. hace. But Pero if si the el juicio conscious consciente se judgment enciende is en switched piloto on to automático, como lo autopilot, hacen muchas as so personas, many y se people's suspende el juicio are, consciente, is that el deseo conscious judgment is definitivamente suspended, resultará en the una acción craving sin ninguna will supervisión. definitely eventuate in action without any supervision. Así So que eso es libre that's free albedrío. will. That's Ese the es el effort esfuerzo de is no to solo ir con lo que se te ocurra en el segundo. not just go with whatever pops into your mind at the second. Entonces, So si if you're eres adicto o addicted or you tienes have a antojos de craving for algo, se something, te it viene a la pops into your mente. mind. Yeah, Sí, potato las chips patatas sound fritas great. suenan genial. Get some Vamos potato a por chips. unas patatas They're fritas. right there in Están the ahí en el cabinet. gabinete. Yeah, Sí, that will eso sucederá happen si if you apagas tu turn off your facultad racional. rational faculty. Necesito una aclaración sobre lo que ha dicho. Mencionaste el tipo de persona que no tiene convicciones claras, tiene muchas ideas desintegradas. ¿Fue el punto que hiciste de que no tendrían respuestas emocionales fuertes a las ideas? ¿O no tendrían ninguna respuesta emocional fuerte en absoluto? ¿O porque pienso en el tipo de persona que adora los caprichos, de tipo emotivo, y probablemente no tendría convicciones sólidas? De hecho, probablemente estaba saliendo de mi campo de especialización para hacer una predicción. Pero estaba prediciendo lo que dijiste. Estaba prediciendo que la persona con un montón de intereses o ideas separados y concretos que no están integrados no tendría emociones fuertes, excepto la culpa y la ansiedad a veces. Would not have strong emotions, except for guilt and anxiety at times. Now, I Ahora think creo que things las could cosas podrían override anular that. eso.
Podrías escribir un escenario en el que tenga emociones fuertes porque su vida está constantemente amenazada. Pero en igualdad de condiciones, sí, creo que ya que si tú de dónde vienen las emociones, de dónde viene el empuje de esto, no son las hormonas, es la cantidad y la claridad de la información en su subconsciente lo que influye en ella. Entonces, por ejemplo, Ayn Rand leía un pasaje de prosa aparentemente inocua y veía las implicaciones de eso, para bien o para mal, y se emocionaba u horrorizaba. And she would see the implications of it for good or bad and be either thrilled or horrified. Tuvo reacciones emocionales tremendamente fuertes porque vio el significado con tanta claridad. Reactions because she saw the meaning so clearly. Entonces, una persona que no parece mala, ¿qué significa eso? ¿Cómo pareces tener sentido? Es mediante la formación de conexiones. Una persona que tiene muy pocas conexiones formadas y las que tiene no son esenciales, no tendrá emociones fuertes. Simplemente no tendrá el combustible para tener emociones fuertes. De su ejemplo ocular, parece que el problema son las respuestas emocionales a las ideas. Como si una persona leyera algo y fuera demasiado abstracto y no pudiera ver qué tiene que ver con su vida. De acuerdo, te daré un ejemplo sin ideas, pero me acordé de ayer. Una vez tuve el placer de tener a Ayn Rand en mi residencia de Nueva York y tenía un pequeño jardín en el patio trasero. Salimos y para mí era solo el patio trasero y había otras piedras marrones bajas alrededor. Y al final de la cuadra había un rascacielos. 1.000.000 de otros edificios de apartamentos de gran altura en Nueva York. Y así fue como anocheció y salimos al jardín. Dije, este es el jardín y ella mira hacia el lado de la gran altura y dice que el cuadrado iluminado está suspendido en el espacio, refiriéndose a la forma en que la luz entraba por la ventana. Y esa es una frase de The Fountainhead. Se lo dijo en voz baja para sí misma. Así que no tenía que ser una idea, pero tenía que involucrar ideas. Podría ser que las luces estén encendidas en las ventanas del rascacielos. Lo que para mí estaba bien, la gente tiene que tener las luces encendidas. Está oscuro. Pero ella lo vio. Encajaba con toda su metafísica. Así que no se trata solo de ideas. Involucra ideas. Mi pregunta entonces, supongo que estoy pensando, si una persona es un emocionalista y siempre está siguiendo sus emociones, deben ser emociones fuertes. Oh, bueno, ahora que lo dices de esa manera. Sí, eso es solo un error. Los adoradores de los caprichos no tienen emociones fuertes. Paradójicamente, y el lugar donde Ayn Rand discute esto, resulta que sé que es la edad de la envidia, segunda parte, creo. Aunque ahora están juntos en el libro, Return of the Primitive, la colección editada por Peter Schwartz de Ayn Rand para reemplazar a la nueva izquierda, The Age of Envy. Más cerca de la parte posterior, habla de cómo los adoradores de los caprichos, irónicamente, no terminan teniendo mucho en el camino de los caprichos. Y obtiene un análisis mucho más profundo que tiene que ver con la naturaleza de los conceptos y las percepciones. Pero está en la línea de lo que estoy diciendo. De acuerdo, dijiste algo que no entendí sobre la reacción a que las entidades estuvieran en la revisión cognitiva por pares y lo que eran. El mecanismo cognitivo tuvo primer dib en las entidades. Eso no es lo que dijiste, pero los estados afectivos respondieron a las no entidades. Esto es antes de llegar a las emociones y podría dar más detalles sobre lo que estaba diciendo allí. Sí. Uno, en primer lugar, debo dar crédito a Magda Arnold por ese punto. Eso fue de su libro Emociones y Personalidad y volumen 1.
Y ella realmente lo está tomando de Aquino, quien lo tomó de Aristóteles. Es fascinante si nos fijamos en el pedigrí aquí. En realidad, proviene de Aristóteles, aunque se mejora un poco en cada recuento, por así decirlo. Las emociones son una respuesta a una realidad exterior, llena de entidades que puedes reconocer y distinguir. Esa es una condición previa para decir, esto es bueno para mí y eso es malo para mí. Sé lo que es esto y sé lo que es eso y está ahí fuera y viene hacia mí. Mejor me alejo o quiero ir hacia ella. Sentimientos como ouch. O ese es el helado. Sentimiento, esos sentimientos no son para la entidad como entidad, sino solo para la interacción con la entidad. Esto se relaciona con lo que Indran dice en Arte y Cognición sobre la entidad que percibe los sentidos frente a los que no lo hacen. La vista y el tacto son los sentidos perceptivos de vuestra entidad. Pongo en el fondo de mi mente la idea de que las entidades, la percepción de las entidades, es una categoría diferente de cosas que simplemente escuchar un sonido u oler un olor o probar un sabor. Y cuando leí en Mokta Arnold sobre esta idea de que los sentimientos o las respuestas no son las entidades, sino solo las acciones de las entidades o los atributos de las entidades, dije, oh sí, eso es importante. Cuando piensas en un olor, puede estar solo en el aire. Esa es otra sensación corporal. Tú tampoco, eso no es una emoción, uff. De nuevo, eso no es una emoción. Tiene que ver con la acción de las moléculas en el paladar o, en última instancia, los nervios olfativos que se encuentran en algo. Así que es diferente de lo que siento cuando veo una placa de circuito o un cable. No puedo mirar un cable de computadora sin sentir lujuria. Y esas placas de circuito verde. No estoy bromeando, solo quiero tocarlos. Creo que son fabulosos. Pero eso es obviamente una reacción a la percepción de una entidad. Es muy diferente a reaccionar a un olor o a un búho. Ese sonido es demasiado fuerte. Me está perforando las orejas. Eso es. Esa no es una reacción a una cosa que tiene atributos permanentes, y estás reaccionando a ella como una cosa completa. Es más bien este estado es desagradable o agradable. No quiero llevar esto demasiado lejos, pero estoy pisándole los talones a la serie Historia de la Filosofía del Dr. Peacock. Y cuando mencionas el tipo de empirista, como sus emociones están silenciadas y no va a sentir emociones fuertes en absoluto. Se me ocurrió que tal vez esta podría ser una explicación para que los racionalistas se levantaran de vez en cuando y asumieran roles dominantes en la filosofía. ¿Tienen alguna ventaja emocional? Las emociones son una especie de recetas para la acción. Pero eso no concuerda con la idea del racionalista altamente reprimido. Me pregunto si podrías hablar un poco sobre la relación. No creo que las emociones jueguen ningún papel en la historia. Desempeñan un papel tremendo en la vida de las personas. Pero cuando llegas al nivel de la historia, tienes que ir a un nivel más fundamental, que son los juicios de valor y las ideas debajo de ellos. Y los racionalistas toman el relevo de los empiristas. Y luego los empiristas toman el relevo de los racionalistas y siguen porque cada uno de ellos falla de la manera opuesta. Así que ahora estamos al final de la era del empirismo y al comienzo de una nueva era de misticismo y racionalismo. ¿Y por qué sucede eso?
¿Por qué la religión está asumiendo ahora tanta prominencia en la vida de las personas? Ya sea que estemos hablando de terrorismo islámico fanático o el simple hecho de que alguien me dijo en mi lista de correo electrónico que la gente de HBL va a psíquicos ahora, la gente educada va a psíquicos, lo que me sorprende por completo. ¿Por qué está pasando eso? Porque la gente tiene que tener respuestas y una religión o una construcción racionalista pretende darles la guía. Entonces, lo que sucede es que eso es atractivo hasta los problemas involucrados en los sistemas antirrealidad. Es decir, los sistemas que desafían la realidad se convierten en Super Bowl y la gente se rebela contra los sistemas. Mira lo que pasó con el comunismo. Todos estos excomunistas como David Horowitz y Peter Collier dicen que las ideas son malas. El comunismo era malo. Lo malo de eso era que era una idea, un ideal. Era utópico, absoluto, extremo. Hay cosas buenas en David Horowitz, pero lo malo de él es que dice que lo que, en efecto, es el intelecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar algún medio de orientación no intelectual. Por ejemplo, la religión. De acuerdo, entonces la gente lo intenta durante unos siglos y luego se dan cuenta de que la religión, como Dios, significa mujeres con velos y hombres con los brazos cortados. Y esto es intolerable. No podemos vivir bajo este sistema. Así que esa es otra idea que tiene que fallar. Y luego lo intentan. No tengamos ideas. Creo que tengo mi secuencia mezclada. Ya sea el comunismo o la religión, es una gran idea que la gente dice que se siente así. El problema son las ideas. Tenemos que tocarlo de oído. Pero no se puede tocar de oído. Terminas como Nixon y Clinton y todos estos pragmáticos, infelices, fracasados, deshonrados. Entonces la gente busca una solución. Entonces, en una alternancia constante entre no hay guía y hay guía mística, y esas son el escepticismo y el misticismo son solo las formas purificadas del racionalismo y el empirismo. Excepto que creo que cambié el orden. Como racionalista, se convierte en místico. Como empirista, se convierte en escéptico. Para que sepas que la respuesta es revelada divinamente es una cosa. La gente lo intenta y luego no hay respuestas. Nadie sabe nada. Algunas personas lo intentan. Ninguno de los dos funciona. Entonces, hasta que se presente la teoría objetiva, tiene que oscilar. Hola, tenía una pregunta. ¿Por qué crees que existen las lágrimas de alegría? Podría explicarlo de una forma detallada. Lo he visto en bodas o en personas que pensaban que habían perdido a alguien después de las 9:11. Y lo son, dicen, y saben que están muy felices por lo que está pasando. Pero, sin embargo, lo están expresando con algo que asociaríamos como algo con el dolor. Sí, está bien, un par de cosas. No soy psicóloga y no tengo un instinto psicológico claro sobre esto en particular. Hay muchas veces en las que voy a escupir sobre lo que pienso acerca de ciertos problemas psicológicos. Aunque no soy psicóloga, en este caso en particular no tengo mi propia visión introspectiva de primera mano y no he pensado mucho en ello. Sin embargo, tengo lo que Ayn Rand solía decir en la conferencia, así que te lo diré. Y es mucho mejor de lo que hubiera dicho de todos modos, dijo que llorar es una negación. Esto es de acuerdo a mi recuerdo. Estoy bastante seguro de que tengo este derecho. Llorar es un acto de negación. Es un no al dolor o al sufrimiento. Algo malo que ha pasado, eso es lo que es. Es una negación. Cuando alguien llora en un evento feliz, es una negación de eso. Esta es una excepción. Por ejemplo, creo que escuché decir en una lección cuando la gente llora en las bodas, el significado es, porque el resto de la vida no puede ser hermosa y solemne como esta. Así que hay una especie de malevolencia, dijo, en llorar por las cosas felices porque dice que esta es la excepción.
because it says this is the exception. La felicidad es la excepción, y estás negando las cosas de las que es una excepción llorando por los eventos felices. Así que es un pensamiento que una persona ideal en una cultura ideal no lloraría por las cosas felices. Pero como dije, no lo he pensado tanto y no lo hago. Simplemente no encuentro mucho material introspectivo con el que trabajar en eso. ¿Por qué lo harías? ¿No llorarías al recibir un bono o llorarías como si ahora no pudiera ser lo suficientemente grande? No es metafísico. Entonces llorarías. Tiene que sorprenderte de alguna manera. Creo, para hacerte llorar por algo feliz, como si tuvieras que ser no solo un bono, sino que tendrías que ser ascendido 2 niveles. Lo que nunca pensaste. Nunca pensaste que tu trabajo estaba recibiendo reconocimiento. Pero de repente te reconocen. Y lloraste en la puerta todos esos años en los que pensaste que nunca llegarías a ninguna parte, y ahora lo has conseguido. Pero no tendrías que llorar. Pero estoy diciendo que si lloraras por eso, creo que sería una negación de todo el sufrimiento. Betty, podría ser por miedo o pena. Lloré por algo que realmente me sorprendió y fue que me di cuenta de que nunca lloré por lo que tenía miedo. Estaba perdiendo a mi hijo, y más tarde salió. Sí, eso también puede ser algo. Tienes esta carga de tristeza que aún no ha salido y algo la desencadena y desplazas o liberas la tristeza por la que no habías llorado antes. Esa es otra razón por la que podría suceder. Gracias, Adam. ¿Podrías contarnos la vez que te caíste de un árbol? Sí, gracias. No es una gran historia. Tengo otra gran historia que voy a contar en la siguiente pregunta, y punto. Pero esto es solo un corte para Tom. Cuando tenía 8 años, perseguía a un lagarto por un árbol y solía trepar mucho a los árboles y simplemente trepaba muy rápido y me subía bastante alto y alcanzaba una rama y era una rama muerta y simplemente se rompía así. Y sabía que tenía ese sentimiento. Empecé a caerme. Y tuve esa sensación que sientes de caer, de acelerar, como en un instante. Y sabía que, como tratar de agarrar algo, era absolutamente inútil. Que se había acabado. Probablemente iba a morir. Casi lo hago. Me rompí una vértebra de la espalda. Me caí de 40 pies y el médico dijo que si hubiera aterrizado en cualquier otra parte de mi cuerpo o hasta la espalda, me habrían matado. Así que ya sabes lo que se sentía esto es. Y lo que recuerdo lo que sentí cuando todo eso pasó por mi mente en el primer cuarto segundo y lo que pensé y sentí fue, oh, bueno, no ofrezco ningún signo de virtud. Creo que cualquiera lo haría. ¿Alguna vez has estado en un accidente automovilístico en el que miras hacia arriba y te das cuenta de que en el próximo 6 de segundo te vas a estrellar y no hay absolutamente ningún tiempo para decir, no sientes miedo? ¿Te sientes bien? Sí, está bien. Veremos cómo resulta esto. Tal vez me despierte en el hospital. El miedo implica la posibilidad de acción. Para eso está ahí. Así que esa es la historia que no conté, que no es tan buena, pero tiene todos los elementos de la gran literatura, por supuesto. Pero no es así. No hay mucho mensaje en ella. La otra cosa la voy a posponer hasta el sábado, y te lo diré el sábado para que me hagas la pregunta. Pero es un poco más interesante. Sí, una última pregunta. Mencionaste el ejemplo del mono y el filete. Oh, sí, eso es más interesante. Vi imágenes en una película de televisión de una jaula con monos jóvenes y traen una serpiente a la jaula. Los monos nunca antes habían visto serpientes.
Se vuelven locos. Comienzan a chillar, a correr hacia atrás, literalmente a trepar por los barrotes de la jaula para alejarse de una serpiente que nunca antes habían visto. Bebé humano, pones una serpiente en la cuna. Sin problema, sin reacción, sin interés. Las serpientes y los otros animales pueden tener. Las serpientes y los otros monos y los animales inferiores pueden tener respuestas emocionales cableadas a las percepciones visuales. El hombre no tiene eso. Polluelos y pichones jóvenes que son cazados. ¿De qué especie son cazados los halcones? Si vuelas sobre un objeto con forma de halcón, comenzarán a correr, aparentemente dispersándose por miedo. Ahora, tal vez no sienten nada por dentro. Estos monos claramente lo hacen. Y tal vez los polluelos son demasiado primitivos para estar realmente en el nivel de la emoción. Pero es interesante que no haya nada visual. Con una posible excepción que se me ocurre, no hay nada visual por lo que el hombre se sienta atraído o rechazado. Lo único que aún no he resuelto es lo que necesito ver. Lo que los bebés saben cuando aprenden sobre la caída y ven una gran altura desde un lugar donde pueden caer es que tienen que aprender que pueden caer. Y creo que probablemente tengas que hacerlo. Si no lo sabes, es que duele caerse. No veo por qué tendrías miedo de mirar la posibilidad de caer, pero los animales tienen respuestas cableadas a las percepciones. Tenemos respuestas cableadas a los olores, al gusto. Tal vez incluso ciertos sonidos son inherentemente aterradores. No sé de eso. Ese sería un caso límite, pero no creo que haya nada solo para mirar eso y reconocer que una entidad se experimenta automáticamente como buena o mala para mí. Un arma. No significa nada hasta que sepas lo que hace. De acuerdo, muchas gracias. Y te veré el sábado. Gracias.